estar, hermanos, en esta tarde. Gracias por haberse conectado, ¿verdad? A lo que es el estudio de la palabra en este miércoles. Damos gracias a Dios por la vida y la salud. Pero creo que eso va a ser parte del tema, nuestra gratitud hacia Dios. Entonces, ¿por qué debemos de dar gracias a Dios? Una de las cosas que la palabra, mis hermanos, nos enseña es que debemos de dar gracias y la Biblia nos lo enseña en todo, empezando por la vida, la salud, empezando, déjeme decirle también, por la vida eterna que Él nos da, ¿verdad? Y que debemos de tener esa seguridad. Recuerdo que hace poco, mis hermanos, se predicaba, ¿verdad?, acerca de los 10 leprosos. ¿Y cuántos de nosotros no conocemos esa historia? Yo creo que casi todos la conocemos. La verdad es que hoy en día muchos se olvidan, déjeme decirlo de esta manera, muchos se olvidan de dar gracias a nuestro Dios. Ahora, esto tiene que ver que un corazón, ¿verdad?, que reconoce la bondad de Dios es un corazón que siempre va a ser agradecido con Dios. Recuérdelo, cuando un corazón reconoce la bondad de Dios, recuerde que la Biblia nos enseña que nuestro Dios es bueno, ¿verdad? Y dentro de la bondad de nuestro Dios, pues recibimos tantas bendiciones. Ahora, veamos un poquito acerca de lo que les platicaba acerca de la historia de los leprosos. Esto se encuentra en Lucas 17, del versículo 11 al versículo 19, mis hermanos. Y yo estoy usando la versión, ¿verdad?, la Biblia de las Américas en esta ocasión. Y la historia dice así, ponga mucha atención a lo que la historia dice. Dice, y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, dice, le salieron al encuentro 10 leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, dice la palabra del Señor, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? Y los otros 9, ¿dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe, dice, te ha sanado. Y así dice la palabra de Dios en cuanto a esta hermosa historia acerca de los 10 leprosos. Y es bien interesante, mis hermanos, porque en realidad aquí nos muestra que solamente uno vino a dar gracias al Señor, a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, recuerde que así es en el día actual, ¿verdad? Muy pocos se acuerdan, déjenme decirlo de esta manera, muy pocos se acuerdan de dar gracias a Dios, ¿verdad? Entonces ahora, una página, yo encontré esto en una página que se llama wikihow.com y dice esto, si quieres tener una relación cercana con Dios, es importante que le agradezcas por las bendiciones que recibes. Esta acción puede ser tan simple como acordarte de darle gracias cuando te sientas bien o disfrutes, dice, activamente una bendición. Sin embargo, también debes buscar formas de agradecimiento, ¿verdad?, para con Dios. Y esto es muy interesante, mis hermanos, de buscar formas de estar agradecidos. Recuerde, una vez alguien me preguntó, ¿verdad? ¿Cómo te presentas delante de Dios? Entonces recuerde, tiene que ser con agradecimiento, ¿verdad? Agradecidos aunque los tiempos sean difíciles, recuérdelo. Además, puedes mostrarle que valora sus bendiciones orándolo con tus acciones cada día. Entonces recuerda que cada día, y este comentario me interesó mucho porque dice, cada día nosotros debemos estar agradecidos con Dios. No solamente, ¿verdad? Alguien puede mencionar o decir por ahí que no solamente, ¿verdad?, el día de dar gracias, y siempre que llegue el día de dar gracias, dice, no, es que todos los días deben de ser agradecidos con Dios. Y eso es verdad, una de las cosas es que debemos de darle gracias a Dios en todo.
¿verdad? Y siempre lo he dicho, tengamos poco o tengamos mucho, tenemos que ser agradecidos con Dios. Ahora, esta página que le mencioné, el número uno dice agradecerle a Dios continuamente, dice a lo largo del día. Sí, entonces recuerde que durante el día tenemos que tener una gratitud para con nuestro Dios, ¿verdad? Aún, déjeme decirlo de esta manera, aún en que vayan pasando las horas, usted debe de darle gracias a Dios cuando sale de su casa, cuando entra a su casa, ¿verdad? Cuando va al trabajo, por el trabajo. Hay muchas cosas por qué darle gracias a Dios, pero la Biblia dice que las personas deben mantener una línea abierta de comunicación con Dios y esto debe de suceder durante el día, en todo tiempo, para agradecerle por todo lo que, ¿verdad? Nuestro Dios hace por nosotros. Ahora, esto no solo ayudará a fortalecer tu relación con Dios, ¿sí? Sino que también, si buscas constantemente cosas por las cuales estar agradecido, serás más propenso a encontrarlas. Entonces es como si una persona buscara y dijera en su mente, en su corazón, ¿por qué le voy a agradecer a Dios? Entonces va a encontrar, de verdad, ¿por qué agradecerle a Dios, verdad? Entonces mucha gente dice, aún debemos agradecer a Dios por el aire que nosotros respiramos, por la bendición, por la salud. Y primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, dice de esta manera, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros, dice en Cristo Jesús. Y esto es lo que Primera de Tesalonicenses 5 menciona acerca de que nosotros debemos de dar gracias, dice este pasaje, en todo. Número 2, haz una oración especial de agradecimiento después de recibir las bendiciones. Y aquí el comentarista menciona bendiciones grandes. Y alguien puede decir, pues yo creo que todas las bendiciones son grandes. Pues sí, pero a veces las personas consideran bendiciones pequeñas, bendiciones grandes, según, ¿verdad? Cómo sea la bendición. Y a veces es porque muchas veces como seres humanos, ¿verdad? Muchas veces nosotros, eh, cuando es algo tan especial, ¿verdad? En nuestra vida, a veces, recibí una bendición tan grande. Y eso depende de la persona, no depende de Dios, es la forma en que uno, ¿verdad? A veces caracteriza la forma de la bendición entre pequeña y grande. Pero este comentarista dice, haz una oración especial de agradecimiento después de recibir, dice, bendiciones grandes. Además de mantener un espíritu de gratitud, dice, en general. Trata de acordarte de hacer una pausa para alabar a Dios por los hechos importantes que transforman tu vida y que ocurren, dice, en el camino. Sé humilde incluso con las bendiciones más grandes, porque como dice la Biblia en Santiago 1:17, y dice de esta manera, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra, dice, de variación. Y así es como lo menciona Santiago, en la forma en que cada uno de nosotros debemos de ser agradecidos con Dios. Recuérdenlo por las bendiciones que descienden. Y aquí Santiago dice, las buenas dádivas y todo don perfecto, dice, vienen de lo alto, ¿verdad? Del Padre de las luces. Así dice Santiago, mis hermanos. Y número 3 que habla esta página, ¿verdad? Dice, haz una oración breve después de las bendiciones pequeñas. Entonces ya no voy a entrar tanto en lo que son grandes y pequeñas porque ya lo mencionamos. Ahora, déjeme decirle, dice este comentarista, si bien es importante acordarte de darle gracias a Dios por las bendiciones que consideres grandes, también debes orar en cualquier momento en que algo pequeño te haga pensar, dice, en él. Por ejemplo, y da este ejemplo, puedes hacer una oración corta de agradecimiento porque vistes una hermosa puesta del sol. Y eso es cierto, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios? Déjenme decirlo porque hemos visto un nuevo día, porque Dios nos ha permitido pasar una buena noche quizás o dormir bien y ver la luz ya es una bendición para cada uno de nosotros. Ahora, el Salmo 7, versículo 17 dice, daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas, dice, al nombre del Señor Altísimo. Es lo que dice el Salmo 7, 17.
Y número 4, mis hermanos, de esta página dice, da gracias por el amor de Dios, aunque no puedas pensar en otra bendición. Y eso puede suceder con alguien que le pueden preguntar, ¿por qué das gracias a Dios? Y se queda uno como dudando, ay, pues es que de repente no puedo. Puede pasar esto, pero este comentario dice que debemos de dar gracias, déjeme decirle, por el amor de Dios, ¿verdad? Aunque no puedas pensar, dice, en otra bendición, pero yo creo que a nosotros no nos pasará eso. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos muchas maneras de dar gracias a Dios por tantas cosas que Él nos da durante el día, durante la semana. Ahora déjeme decirte, si tienes problemas para contar las bendiciones en tu vida, puedes estar agradecido por el amor de nuestro Dios. De hecho, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, la Biblia dice que Dios es amor. No importa qué otra cosa suceda, esto es algo que siempre debes tratar y valorar. Entonces recuerda siempre, Dios es amor. Y el Salmo 118, 29 lo dice de esta manera. La Biblia también dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre, dice, es su misericordia. ¿Y cuántos de nosotros no hemos, verdad, dicho tantas veces este pasaje? Y recuérdenlo, dad gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Aunque las cosas vayan bien, puedes orarle a Dios para darle gracias. Déjame decirte por amarte. Entonces, y eso es verdad lo que dice este comentario, por eso me gustó mucho, porque aún cuando las cosas van bien en nuestra vida, nosotros debemos recordar que nosotros debemos de darle gracias a Dios por el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y esto es muy interesante lo que voy a decir a continuación. Y pónganme mucha atención. Bibliatodo.com lo dice de esta manera. Dios se deleita, y mire lo que digo, Dios se deleita en un corazón agradecido. Bíblicamente vemos el ejemplo de David, un hombre, ¿verdad? Que vemos con un hombre con el corazón conforme al de Dios y nos preguntamos, ¿cuál sería el secreto de este hombre para tener tal título? Hablando de David, ¿por qué él conseguiría este título de un hombre con el corazón conforme al de Dios? Y es que en verdad David, ¿verdad? Dios tenía en cuenta y conocía muy bien el corazón de David. Déjeme decirle, pues su secreto radicaba en la gratitud que había en su corazón, la cual vemos plasmada en cada uno de los salmos que escribió David, en los cuales no se cansa de alabar a Dios por cada uno de los favores recibidos. Y esto es verdad, por eso lo vemos en los salmos, aún como David agradecía a Dios por todas las bendiciones. Por eso yo he dicho que Dios conocía su corazón de David, porque sobre todas las cosas, yo creo que Dios conocía, déjeme decirle, la gratitud que había en el corazón de David, pues tanto, yo creo que todos los días, ¿verdad? Él daba gracias a Dios. Entonces, recuerde que Dios conocía su corazón. Debemos entender la importancia de la palabra gracias. Cuando somos agradecidos, vemos la vida de una manera diferente. Y por eso dije yo al principio que esto es muy interesante para cada uno de nosotros. Cuando somos agradecidos vemos la vida de una manera diferente. Y estoy hablando de ser agradecido con todas las personas, aun cuando va usted a un lugar y hay alguien que le atiende ahí, recuérdele siempre ser agradecido con esa persona y dando valor a aquellos que nos rodean, considerándolos como parte de nuestro equipo y apreciando sus talentos, dice, y capacidades. Entonces, yo creo que cuando nosotros tratamos bien a la gente que nos presta un servicio, vamos a decirlo así, ellos lo hacen de mejor gana, de mejor manera, porque ven nuestra gratitud y no somos como esas personas que a veces en realidad se portan muy groseramente con ellos. La Biblia dice que nosotros debemos de dar gracias en todo, ¿verdad? Entonces recuerde siempre esto, por eso yo dije al principio que esto era muy interesante para cada uno de nosotros, aún en nuestra vida y en nuestra vida cristiana. Recuerde que nosotros, si somos agradecidos, vamos a hacer diferencia en muchas cosas. Ahora, déjeme decirle, la gratitud en la Biblia, cuando hablamos de la gratitud en la Biblia,
De acuerdo al diccionario, se puede definir el agradecimiento como un sentimiento de gratitud que se experimenta normalmente como consecuencia de haber recibido de parte de alguien algo que se esperaba o se necesitaba, de haber sido ayudado de alguna circunstancia difícil, dice, entre otras situaciones. Ahora bien, el tema de agradecimiento no está excluido de la Biblia. Y esto es bien interesante, recuerde, de hecho, en las ofrendas que Dios estableció estaban aquellas que expresaban el agradecimiento por sus misericordias. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable, dice Levítico capítulo 22, versículo 29. Entonces recuerde bien, este tema de agradecimiento no está excluido de la Biblia y lo vemos en Levíticos 22, 29. Y también, déjeme decirle, también en el Nuevo Testamento se le exhorta al creyente a ser agradecido con Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes de Éfeso a dar gracias a Dios por todas las cosas que nos pasan en la vida, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, según lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 20, mis hermanos. Y por eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener un corazón agradecido para con nuestro Dios. Nunca, déjeme decirle, y esta página habla acerca de 3 puntos, y dice esta página de esta manera, y en el punto número 1 dice, nunca olvidar lo que ha hecho por nosotros. Entonces es algo que frecuentemente le puede pasar a una persona, olvidarse, ¿verdad?, de lo que otras personas han hecho por nosotros y esto puede pasar frecuentemente en la vida de cada uno de nosotros. Aún déjeme decirle, si el pueblo de Israel se olvidó de las bondades de nuestro Dios, ¿verdad?, cuando ellos estaban en el desierto, ¿verdad? Hay gente que se olvida aún el día de hoy, se olvidan de las bondades de nuestro Dios. Entonces recuerde nunca olvidar lo que ha hecho por nosotros, hablando de nuestro Dios en esta ocasión. La primera forma de expresar nuestro agradecimiento a Dios es no olvidando lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Recuérdelo. Uno de los errores de Israel en sus primeros años como nación fue que rápidamente olvidaba las misericordias de Dios en su vida, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios que los había librado, dice, de todos sus enemigos en derredor. Y este pasaje lo encontramos en Jueces capítulo 8, versículos 33 y 34. Entonces recuerde que aún el pueblo de Israel se fue en pos de los Baales, olvidándose, déjeme decirle, de Jehová, de verdad, olvidándose de su Dios. Y espero que en la vida de nosotros nunca pase algo así. Ahora, como creyentes no debemos olvidar todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Sí, alguien dijo, si nosotros contáramos las bendiciones, ¿verdad? Yo creo que ya tendríamos una lista larguísima porque Dios, déjeme decirle, a diario nos da de sus bendiciones, especialmente porque nos salvó de la condenación eterna. Esta es la primera forma de expresar nuestro agradecimiento. Entonces recuerden nunca olvidar lo que, verdad, Dios ha hecho por nosotros, aún hablando, déjeme decirle, de la salvación eterna. Número 2, amarlo aún en las peores situaciones, ¿sí? Entonces, no, aquí el comentario nos dice que aún cuando las cosas no van bien, de verdad tenemos que amar a nuestro Dios y por qué no decirlo también, ser agradecido con nuestro Dios. Déjeme decirle, porque hay muchas cosas que vienen a nuestra vida que Dios permite y lo permite, déjeme decirle, para moldear muchas veces nuestro carácter, para aún hacernos mejores personas. Entonces recuerde, muchas veces se predica o se enseña en las clases de escuela dominical, ¿verdad?, que nuestro Dios a veces nos permite pasar por fuego para poder ser purificados, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros tenemos que pasar por pruebas duras, difíciles, pero para poder ser aún mejores personas delante de nuestro Dios. Por eso es que nuestro Dios muchas veces lo permite,
Pero aún déjeme decirle, aún en esas circunstancias, nosotros debemos de ser agradecidos con nuestro Dios. Entonces, en este punto número 2, en segundo lugar, otra forma de expresar nuestro agradecimiento a Dios es amarlo aún en las peores situaciones. Los judíos post-exilio son un buen ejemplo de cómo las personas pueden caer en este terrible error. Cuando ellos regresaron del exilio babilónico a reconstruir Jerusalén, las cosas no fueron fáciles ya que los enemigos los oprimían constantemente y no veían el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Por ello comenzaron a dudar del amor de Dios y a decir en qué Dios nos ha amado. Es lo que se preguntaban. Y la respuesta de Jehová fue: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué me amaste? Y luego pregunta al Señor: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y esto es lo que dice Malaquías 1, 2 y 3, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Y recuerden, mis hermanos, cuando está hablando de esto, ¿verdad? Entonces recuerden que aún el pueblo se preguntaba de esta manera: ¿en qué nos amaste? ¿Cómo una persona, después de ver todas las bondades de nuestro Dios, puede llegar hasta este punto en decirle a Dios: ¿en qué nos amaste? Déjeme decirle, por eso la Biblia nos enseña que cada día son nuevas las misericordias de nuestro Dios, y ahí se ve manifestado el amor de nuestro Dios. Y como lo dije anteriormente, aún también dentro de lo que estamos hablando acerca de la salvación eterna. Entonces hay muchas formas y muchas cosas por qué darle gracias a nuestro Dios, pero esta gente no lo entendió así, ¿verdad? Hablando del pueblo de Israel. Ahora déjeme decirle, estos versículos nos enseñan que aun cuando atravesamos las peores dificultades, el Señor nos muestra su amor en que no hemos sido tratados como los impíos. Tanto Israel como Edom, la nación descendiente de Saúl, había pecado, pero a Israel lo disciplinó y a Edom lo exterminó, convirtiendo su heredad, dice este pasaje, para los chacales. Pero me gusta mucho la historia esta, porque dice: pero a Israel lo disciplinó. Entonces recuerden, la Biblia nos enseña que Dios, ¿verdad?, a sus hijos, al hijo que ama lo disciplina. Y esto es para una manera de, déjeme decirlo así, para una manera de corrección. Pero ¿por qué lo hace Dios de esta manera? Porque nos ama, mis hermanos. Dios espera que jamás olvidemos lo que ha hecho en nosotros y que lo amemos aún, déjeme decirle, en las peores dificultades de nuestra vida. Entonces recuerde, Dios nos muestra su amor, nos abraza, nos saca adelante. Y ese es nuestro Dios, es la manera aún, déjeme decirle, dentro de lo que son las dificultades, Él muestra su amor para con nosotros. Ahora, punto número 3 de este pasaje, de este comentario, dice: expresar nuestra gratitud a Dios a través de nuestro buen testimonio. Y esto es ya, mis hermanos, para terminar, expresar nuestra gratitud a través de nuestro buen testimonio. Y en este punto número 3, en tercer lugar, Él espera que le expresemos nuestro agradecimiento viviendo como hijos de luz en completa santidad, y todo lo que hacéis, dice la Biblia, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, dice, por medio de Él. Y esto es lo que habla Colosenses capítulo 3 en el versículo 17. Entonces, sea de palabra o de hecho, ¿verdad? Nosotros debemos de dar gracias, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es bien importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad?, que nuestro testimonio también es una manera de agradecer a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante en nuestra vida. Ahora, todo lo que hagamos debe hacerse para honrar y glorificar a Dios, y al hacerlo estaremos expresando nuestro agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y déjame decirle a manera de conclusión, y vamos a hacer un pequeño resumen acerca de esto. Si queremos expresar
nuestro agradecimiento con Dios, entonces debemos, en primer lugar, no olvidar lo que ha hecho por nosotros. Recuérdelo, no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. En segundo lugar, no olvidar amarlo aún, déjeme decirlo, en las peores situaciones. Y como punto número 3, no olvidar expresar nuestro agradecimiento por medio de nuestro buen testimonio. Y de esa manera, mis hermanos, estamos ya terminando lo que es el estudio de la palabra. Entonces, siempre recuerde esto. Es cierto, nosotros debemos expresar nuestra gratitud a nuestro Dios a través de estos puntos que hemos visto esta tarde. Entonces, ¿cuántos de nosotros, si yo le preguntara, cuántos de nosotros estamos agradecidos con Dios? Ahora déjenme preguntarle, ¿por qué está agradecido con Dios? Entonces recuerde, nunca olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros y a través de nuestro testimonio y a través de muchas maneras hay para poder darle agradecimiento a nuestro Dios. Esto es bien interesante. Entonces, de esa manera vamos a terminar en esta tarde. Voy a orar a nuestro Dios. Le vamos a dar gracias por todas las cosas. Y también déjeme decirle, vamos a dar gracias también por la vida y por la salud, ¿verdad? Que nosotros tenemos aún. Déjeme decirlo. Recuerde que Dios siempre está al cuidado de nosotros y también debemos agradecer por eso. Entonces oramos, le decimos, Padre, en esta hora te damos gracias por la vida. Te damos gracias por la salud, te damos gracias, Padre, por la vida eterna. Y Señor, te damos gracias porque en realidad en cada día tu poder se manifiesta en nuestra vida. Aún, Señor, cuando vamos a nuestro auto, sabemos que tú nos cuidas, Señor. Por eso debemos estar agradecidos contigo. Cuida no solamente de nosotros, sino también de nuestros familiares, Señor. Aún, Padre, como siempre lo hemos dicho, sin importar la distancia. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, porque en realidad cuántos beneficios, ¿verdad? Como cristianos nosotros tenemos, porque Él nos amó, Señor, porque tú nos amaste, que has enviado a tu Hijo, ¿verdad? Para salvarnos de la condenación eterna. Por eso, gracias, Padre, en esta hora, gracias por tus bondades, y Señor, rogamos de una bendición, Padre, para aquellos que nos escuchan, para aquellos que nos ven, sabiendo, Señor, que tú vas a obrar con poder aún en aquellos que quizás tengan alguna enfermedad o estén necesitados de algo, Señor. Tú suple todas las cosas, Padre, y bendice, Señor, si hay algún corazón triste, tú bendícelo y enséñales, Padre, que en realidad tú les amas como nos amas a nosotros. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias y gracias por el estudio de tu palabra y esperamos, Padre, que tu palabra, Señor, sea de bendición para muchas vidas. Alabamos tu nombre y, Padre, oramos a ti en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Mis hermanos, gracias por la atención que han prestado. Dios les bendiga. Recuerde que nos vemos el domingo a las 9:30 y a las 11:30 en la escuela dominical. Después a las 5 tenemos otra vez la predicación, ¿verdad? A las 5 de la tarde el domingo. Y recuerde, los esperamos el próximo miércoles y como siempre, ¿verdad? Lo hemos dicho. Eso es si es la voluntad de nuestro Dios. Entonces, si Dios quiere, nos vemos también la próxima semana. Gracias, hermanos. Dios les bendiga y cuídense mucho. Cuídense y les esperamos la próxima vez. Dios les bendiga, mis hermanos. De la muerte a la vida, Cristo me resucitó. Fui esclavo, hoy soy libre. Mis cadenas se rompió. Ya lo viejo ha pasado, soy una nueva creación. Hoy pregunto a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aleluya, al Cordero canta hoy. Digno es de recibir todo el honor. Santo, santo, cantaremos al Señor. Santo. El sacrificio en la cruz pagó, es la evidencia de su infinito amor.
la salvación. Todo el cielo hoy declara ya no hay condenación. Jesús es la evidencia, cantamos a una voz. Aleluya, el Cordero cantado, digno es de recibir todo el honor. Santo, santo, cantaremos al Señor. Santo, el sacrificio en la cruz pagó esta evidencia de su infinito amor. Ahora vivo y se lo debo a él. Soy la evidencia.